Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les ofrece información útil y también inspiración para la vida de cada día. Ha venido a nuestro estudio, viajando desde lejos, el pastor y doctor Ricardo Bentancur, autor de varios artículos y libros, redactor, conferenciante y amigo de muchos de nosotros. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, pastor. Hoy vamos a conversar con el pastor Bentancur acerca de un libro que ha venido elaborando sobre las oraciones de Jesús. Qué tema tan atractivo e importante. Y le ha puesto por título Las oraciones de mi Maestro. De modo que vamos a entrar en un espacio que podríamos decir es sagrado, acercándonos a Jesús y escuchando sus oraciones. Y te preguntamos primero, Ricardo, ¿qué te impulsó, qué te motivó a escribir este nuevo libro, que sería como el tercero, ¿verdad?, sobre el tema de la oración? Sí, yo en los últimos 4 años escribí 3 libros sobre la oración. Uno es En busca del amor perdido, verdades eternas del Padre Nuestro, donde hago una reflexión sobre el Padre Nuestro. Luego el devocional que se estará leyendo a partir del 2019 en Norteamérica, América Central, en México, y que ya se leyó en el 2018 en Sudamérica, que se llama Las oraciones más poderosas de la Biblia. Y ahora estoy trabajando sobre las oraciones de Jesús, porque en realidad me interesó saber por qué Jesús necesitaba orar. En ese sentido, lo que me impulsó fue un deseo de conocer la naturaleza de Jesús en sus oraciones. Podríamos llegar a decir que es un libro, un ensayo de cristología, una palabra que yo no uso en el libro, pero que donde está palpitando continuamente el tema de la naturaleza humana y la naturaleza divina, porque si hay un ámbito en el que precisamente se está jugando este rol o esta función, no es función, perdón, estos límites entre la naturaleza divina y la humana, es precisamente la oración de Jesús. Qué bien. Acercándose a su Padre desde esta dimensión humana que él adoptó. Háblanos un poquito de la estructura del libro, cómo lo has organizado. Sí, el libro tiene 7 capítulos. Son 7 lugares donde Jesús oró. Vamos a ir viendo los diferentes lugares. Y en cada una de las oraciones y circunstancias hay una pasión humana. Y a cada uno de los capítulos tiene el nombre de estas pasiones humanas. Bien, el primer capítulo, ¿de qué se trata este capítulo? Este capítulo se trata de la oración de Jesús en el bautismo. A ver. De los 3 evangelios sinópticos, ¿por qué se les dice evangelios sinópticos? Porque tienen una misma estructura de relato. Mateo, Marcos y Lucas. Sí. Lucas es el único que menciona la oración del bautismo. Y dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es el comienzo del ministerio de Jesús. Comienza la cuenta regresiva. La sombra de la cruz cae sobre las sombras de las aguas del Jordán. Ese bautismo es diferente al bautismo de cualquier creyente. Es el bautismo de la muerte. Es el bautismo de la intercesión. Es el bautismo donde Jesús necesita confirmar su condición mesiánica y le pide a Dios una prueba. Y ora cuando se levanta. Y Dios responde, su Padre, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo, la certeza. Alguien me comentaba
que esto es como un profesor que le pone la nota más alta de aprobación al estudiante el primer día de clases. O sea, ya Dios sabía en su confianza en este hijo, miembro de la Trinidad, de que él le iba a ir bien. Exacto. A pesar de los obstáculos. La certeza. Ahora pasemos al segundo episodio. En el desierto. Es interesante porque acá en este capítulo no hay una oración explícita, pero sí están implícitas las oraciones de Jesús en las respuestas que Él les da al diablo en el desierto de la tentación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera oración que debemos elevar todos los creyentes. Escrito está también, luego de la segunda tentación: no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera tentación, Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las tres respuestas de Jesús están basadas en un escrito está. Porque la palabra de Dios sin oración es muda, y la oración sin palabra es ciega. La palabra de Dios está relacionada con la oración. Y de aquí en este capítulo lo que extraemos son los tres grandes momentos, las tres grandes tentaciones que Cristo superó, enseñándonos un camino y dándonos poder. Y son las grandes tentaciones que también padecemos nosotros. Y las grandes oraciones que nosotros no podemos dejar de elevar cada día para poder alcanzar la victoria ante la tentación. Lo que es interesante de este capítulo es que lo que está en juego es la esclavitud. Y entonces el capítulo se llama La libertad. Pues vamos a ese tercer capítulo. En el monte. En el monte. La esperanza. Bien. Aconteció como 8 días después de esta palabra que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Es el monte de la transfiguración. Jesús necesitaba que los discípulos avisoraran un destello de la gloria que habría de venir, para sostenerlos, porque iban a quedar solo como ovejas en medio de lobos. Y compadeciéndose de la soledad de los discípulos, Jesús ora y allí se transforma. Y aparece Moisés y aparece Elías, ¿no?, que son el antiguo pacto, y confirman la fe de estos discípulos que serían los pilares luego del cristianismo. Ahora pareciera es una oración preciosa. Sí, pareciera que Jesús tiene el hábito de orar cuando está frente a decisiones importantes, ¿no es cierto? En el bautismo, en las tentaciones, en la elección de los discípulos. Hay algo que aprender allí. Sí, usted menciona el hábito. Es interesante. Jesús desarrolló el hábito. Y aquí está también su naturaleza humana, porque fue conociendo a su Padre a través de la oración. Fue descubriendo su carácter, que su destino y su misión mesiánica a través de la oración. Pero las oraciones de Jesús no eran habituales. A ver. Habituales en el sentido de ritualísticas. No eran rezos. No. Aunque él desarrolló el hábito de orar. Jesús oraba siempre. Tenía una relación con el Padre de 24 horas, porque la oración es una relación. Oraba siempre, pero particularmente oraba en momentos, como allí usted lo menciona, en momentos, oraba por los discípulos, en momentos en que su ministerio y el de los discípulos estaban en situación de crisis o en situación de tener que definir el derrotero a seguir, ¿no? Jesús también nos da varios consejos acerca de la oración. Algunos de ellos son bastante específicos. En respuesta a esa pregunta de los discípulos al pedido, enséñanos a orar,
pero Él les da también ciertas características. Por ejemplo, en el Sermón del Monte les dice que deben orar en privado. ¿Cómo entendemos ese tipo de consejo? Sí, en Mateo 6 aparece, del 9 al 13 aparece el Padre Nuestro. Sí. El tema que está ahí detrás es la hipocresía. Y lo que está hablando el Señor es de la relación con el Padre. Y Él contrasta la religión de su tiempo y de los dirigentes religiosos, los dignatarios religiosos. Formales, pero aparte haciendo todo en público, orando en público, ¿no? Tocando trompeta, todo teatral. Y dice que ya tenían su recompensa. La recompensa era la reputación. Sí, los aplaudían allí. Pero ¿cuál es la esencia de la oración? La esencia de la oración es la búsqueda de Dios en privado, en secreto. Comienza allí en una relación personal, secreta, privada, individual, personal. Y luego entonces Dios recompensa en público. Lo público es posterior a lo individual. Es decir, lo que Jesús hace en ese Mateo 6, enseñarnos con el Padre Nuestro también. Padre Nuestro es la primera expresión. Tenemos un Padre. Y lo segundo es, relaciónate con Él, con el Padre en lo secreto. Ahí está. El otro consejo que me llama la atención en ese mismo sermón es que no usen muchas palabras. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo entendemos ese La dorada filigrana de los discursos, que ahí aparece, que son expresión misma, aparece en San Mateo 6, que son expresión misma de la hipocresía. Es decir, lo importante no está en las palabras, lo importante está en el corazón, en el hambre de Dios. Las palabras son muy débiles. A veces las cosas se dicen más con una lágrima, se dicen más con un apretón de manos, se dicen más con un abrazo. Las palabras no tienen ningún valor si no fuera por este vínculo personal que uno tiene con Jesús. ¿Y no son oraciones aprendidas de memoria o que otro recita? Porque la oración puede ser una acción. Una acción, un gesto, un abrazo es una oración. Es la oración más eficaz. Bien, bien. Vamos a hacer un paréntesis en este diálogo con Ricardo Bentancor. En unos pocos segundos vamos a regresar. Así que no se vayan. El tema, las oraciones de Jesús. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Qué bien que nos siguen acompañando en este diálogo sobre las oraciones de Jesús, este libro que se está por publicar, autoría del pastor y doctor Ricardo Bentancor. Ricardo, este es, como decías antes, es tu tercer libro sobre la oración, primero sobre el Padre Nuestro, luego las oraciones más poderosas de la Biblia y ahora las oraciones de mi Maestro. ¿Qué efecto ha tenido todo este peregrinaje por las oraciones, el Padre Nuestro, la Biblia, Jesús? ¿Qué representa para tu vida? Yo voy a mencionar un testimonio que recibí ayer de un profesional que ha escrito muchísimos libros, más de 30 libros. Tuvo un infarto hace pocos días y ayer me comuniqué con él. Y él tenía mi libro y nunca lo había leído. Entonces, después del infarto, la vida después del infarto, incluso puso ese título en Facebook, tiene miles de seguidores este autor. Y dijo que después del infarto él piensa diferente respecto de la vida. Y cuando comenzó a leer sobre las oraciones, entró a pensar que debe aprender mucho respecto de lo que es la oración, a pesar de que lleva muchos años de creyente, décadas. La oración es una relación. ¿Qué es lo que produjo en mí
fue una conciencia profunda de mi ignorancia respecto de la palabra de Dios en el tema. Y una gran bendición, porque de esta ignorancia nace el comienzo del conocimiento, que es infinito. Sí, porque vamos a seguir aprendiendo. De esta conciencia de mi ignorancia. Sí. Y luego también las limitaciones que significa desde el punto de vista espiritual, el desafío que representa para la vida de uno vivir a la altura de esta relación que no determina las circunstancias, o que no está determinada por las circunstancias. Porque las circunstancias pueden ser buenas o malas. Sí. Si son buenas, decimos que somos felices. Si son malas, decimos que estamos desgraciados. Y no tiene que ver con eso. Porque en Romanos 12, del versículo 12, uno de los deberes cristianos es estar gozosos. Cierto, cierto. Pasamos entonces al siguiente escenario, el capítulo 4. En la aldea. Allí entonces se protagoniza la resurrección de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Es una oración preciosa. Qué lindo. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjese cómo está el verbo, ¿no? Alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy porque me oirás. No está en futuro, está en pasado. Por haberme oído. Gracias por haberme oído. Ya Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Lo había anunciado días antes. Ahora, delante de la multitud, él ya sabe que tiene poder. Fíjense cómo va evolucionando la conciencia mesiánica de Cristo y el poder de Cristo, a tal punto que hace el mayor milagro que haya podido verse en toda la historia de la humanidad. Resucitar a Lázaro. Así es. Pues seguimos entonces con el siguiente escenario. En el aposento. A ver. Es el tema de la separación. Jesús es humano. Estuvo con aquellos discípulos 3 años y medio. Había ganado confianza, había entablado una amistad, los había amado profundamente. Y ahora tendría que quedar solo. Él solo. La separación es el aguijón más venenoso de la muerte, porque nos saca al ser amado. Y por eso yo quisiera decirle a todo escucha, ¿no? Que está siguiendo este programa, la esperanza precisamente de la segunda venida de Cristo, de la redención final, es la que nos da respuesta a este dolor que sentimos cuando se nos va el ser amado. Y él sabía que habría de morir y que iba a quedar solo, iban a quedar solo los discípulos. Y entonces les dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que les diste. Es la oración intercesora, donde Jesús ora por sí mismo. San Juan 17. Luego ora por los discípulos. El texto del capítulo se extiende hasta el 29, ¿no? Juan 17, 26, creo que es el versículo 26. Yo solamente tomé estos 5 versículos para aquí, a los fines de la presentación. Y luego él ora por los discípulos y luego ora por los que habrían de venir. Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué era esta glorificación? Que Él pudiera pasar la senda de sangre, la cruz, para que, habiendo asumido hasta las últimas consecuencias el castigo, pudiera redimirnos delante de Dios. Y también esa fórmula esencial, queridos amigos, que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesús. Absolutamente. Querido, si conoces a Jesús y lo aceptas como tu Salvador, ya tienes la salvación segura. No lo olvides. No. Bien, seguimos entonces con el siguiente escenario, en el jardín. Es una oración de tanta tristeza, es un escenario de tanto dolor. Jesús ahora empieza a quedar solo. Ahora el Padre comienza a abandonarlo.
comienza él a sentir que el Padre lo está abandonando, porque él está comenzando a sentir los dolores no de la primera muerte, sino de la segunda muerte. La separación. La separación total. Cualquiera sufre ante el conocimiento de que ha de morir, pero mucho mayor era el sufrimiento de Jesús, que siendo inocente tiene que entregar su vida por los pecadores, es decir, por los otros. Por los enemigos. Y por los enemigos. O sea, por ti y por mí. Por todos, por nosotros. Esa es la muerte segunda que nosotros no vamos a padecer gracias a esta soledad y a esta muerte que comienza en el Getsemaní. Si quieres, tiembla la voz de Jesús. Sí. Pasa de mí esta copa. Él desea como humano que pase y que Dios lo salve de otro modo. Sí. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La otra cosa con ese título que le has puesto es que me recuerda el otro jardín. Uh-huh. Este es el jardín de Getsemaní. Muy bien. Está el jardín del Edén, Exacto. donde lo contrario ocurrió. Exacto. Ahí hubo una desobediencia, una Exacto. traición, Exacto. un desengaño. Y aquí Jesús, el Hijo de Dios, revierte todo Es eso interesante esa analogía, yo no la había visto, la veo ahora en este momento. en el jardín. Sí, en el jardín, la obediencia. Ahora, Jesús, decías, a veces oraba por sí mismo y otras veces por otros. ¿Es ese un modelo para nosotros de oración? Sí, el orar por otros. Jesús nos manda a orar, a velar por nosotros y también a orar por otros. Uh-huh. Porque en esta oración del aposento alto, en la anterior que vimos en San Juan 17, él ora por la soledad de los hijos, de sus hijos en el mundo. Sois como ovejas en medio de lobos, sabiendo los peligros. Uh-huh. Y él pide por los discípulos y lo que habrían de venir, dándoles ejemplo de que Jesús no solamente oraba por los suyos, sino los que vendrían con las edades. Se proyectaba a un futuro. Sí, y ahí está precisamente el principio del discipulado. El Padre entrega al Hijo, el Hijo entrega la humanidad al Padre y convierte a cada uno de los creyentes en testigos de este gran juicio universal, en testigo en favor de Cristo, donde hay un juez, donde hay un abogado, un fiscal, ¿verdad? Y hay un testigo. Y nos convierte en testigos para que nosotros ganemos a otros testigos también. Embajadores es la palabra que usa Pablo, ¿no es cierto? Exactamente, embajadores. Somos Bien. testigos y somos llamados a testificar y a orar por los otros para que se mantenga viva la palabra. Así es. Y entonces el momento culminante, sí. El momento culminante de toda la revelación mesiánica de Cristo, que comienza en el bautismo de muerte, sí. Que es diferente al bautismo, como dijimos, de cada uno de nosotros. Nosotros somos bautizados en Cristo, pero Jesús fue bautizado en la muerte, en su propia muerte. Y ahora aquí recibe el bautismo de muerte, en el Monte Calvario. Y hay 4 referencias, 4 oraciones. La de Lucas 23:34, la de Mateo 27:46 también está en Marcos 15, la de Lucas 23:46 y la de Juan 19:30. Diferentes perspectivas de los 4 evangelios. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, Elí, Elí, llama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad total. Uh-huh. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya cuando Jesús expira. Y Juan 19:30 no dice más que esto, consumado es. Cuando dice consumado es, la paz, porque Cristo alcanzó la gloria. Amén. Y no termina acá. Claro. Gracias a esto, Él puede interceder por ti y por mí. Porque resucitó, exacto, ascendió y ahí está. Intercediendo por nosotros. O sea, el ministerio de Cristo fue un ministerio terrenal. La intersección de Cristo hoy es celestial, pero el ministerio del Espíritu Santo
es un ministerio en el corazón de cada uno de los creyentes hoy, aquí y ahora. Es el Espíritu, Romanos capítulo 8, Sí. que nos da la convicción de que somos hijos de Dios y que hemos sido adoptados por el sacrificio de Jesús. El tema sería para extenderse bastante. Mira, tú vienes de Pacific Press, donde eres director de publicaciones internacionales, además de autor. Tienes familia y aquí queremos proyectar las fotos de esta nueva etapa de tu vida. Sí. ¿Quién es esta damita? Esa niña es mi nieta, a quien le dediqué el libro Las oraciones más poderosas de la Biblia. Tiene 2 años y 2 meses. Bien. Y 2 semanas. Y entonces este último regalo. Y este último regalo es mi nieto, a quien le estoy dedicando el libro Las oraciones de mi maestro. Quisiera dejarle como herencia a él mi fe. Qué lindo. Y este parece, ¿cómo se llama él? Este niño se llama Mateo. El apellido es Orlando Bentancur. Ajá. Él es Mateo. Mateo, Y mi nieta es Emilia. Parece que está orando aquí. Es una foto que yo le saqué a los pocos días de haber nacido. Ha dormido los primeros 2 meses. Bien. Ha dormido los primeros 9 meses. Va a aprender de su abuelo con estos libros tan lindos. Yo quisiera que dejarle la semilla en el corazón. Mi esposa escribió la dedicatoria a Emilia y ella dice precisamente en el libro Las oraciones más poderosas de la Biblia, mi esposa dice con mucho sentimiento, nosotros no estaremos, Señor, pero tú estarás. Te encomendamos nuestra herencia. Los hijos son herencias de Jehová, no son nuestros. Muchas gracias, Ricardo, por Muchas tu gracias. visita, por tus comentarios, por estos libros tan preciosos que nos ayudan, nos encaminan más cerca de Dios en el diálogo que es la oración. Muchísimas gracias por la invitación, pastor. Que Dios te bendiga, lo mismo que a nuestra audiencia, a quien le deseamos que el Señor los ayude, los acompañe y los bendiga abundantemente. Hasta la próxima edición. Adiós.